Hola, hola, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hacer una gorra o un sombrero, como ustedes le llamen. Eh, yo voy a hacer algo sencillo, pero quería mostrarles el método de cómo yo hago para poner el iron on, ¿verdad? El vinilo de caliente, lo pongo en la gorra, ¿verdad? Esto va a ser súper sencillo. Este es mi logo, pero ustedes pueden buscar muchísimas imágenes aquí que pueden usar, sea de Navidad o sea de lo que ustedes prefieran, ¿verdad? Vamos a decir que usted quiera algo fashion, ¿verdad? Fashion, algo de estilo. Y aquí pues te da muchísimas imágenes si usted es miembro del Cricut Design Space, la membresía, ¿verdad? Usted puede usar algunas de estas imágenes de gratis, ¿verdad? ¿Ves? Que dicen subscribe, pueden usarla. Hay algunas que tienes que pagarla, pero muchas de ellas son gratis. Pero aquí puedes ver muchísimas imágenes que puedes utilizar para tu diseño si necesitas algo para inspirarte, ¿verdad? Pero como les dije, yo voy a usar mi logo. Y yo lo que hice fue que lo subí en el upload. Pueden ver otros videos en mi canal si necesitan saber cómo subir los videos, ¿verdad? Ok, primero que nada, o ya que tenemos el diseño, ¿verdad? Vamos a ir a Make It. Ya estando en Make It, como vamos a hacer Iron On, que es el vinilo de transferencia que calienta, ¿verdad? Y vamos a darle Mirror, ya que estamos aquí, ¿verdad? Modo espejo. Vamos a darle Continue. Y aquí, ya que estamos para escoger el material, vamos a escoger, en mi caso yo voy a escoger el Everyday Iron On, que es el más normal. Y inclusive aquí te dice, asegura de tener el modo espejo encendido. Y que cuando pongas el material, ¿verdad? El iron que vayas a usar, el vinilo, lo tengas con la parte brillosa hacia abajo. O sea, la parte brillosa va tocando la tarjeta, ¿verdad? Y eso es todo lo que vamos a hacer aquí. Ahora les voy a enseñar los materiales que voy a utilizar y qué vamos a hacer. Acompáñenme. Aquí están los materiales que vamos a utilizar. Obviamente aquí no está la plancha, pero vamos a ir allá luego que hagamos el corte. Pero este es un cantito, ¿verdad? De vinilo de transferencia de caliente, ¿verdad? Esto es una gorra. Esta gorra es súper barata, depende del material que vayan a utilizar, pues va a ser los ajustes que utilicen, pero casi siempre para la gorra es el mismo ajuste y vamos a usar la plancha que es bastante pequeña, pero esa es la que yo voy a utilizar. Si usted utiliza la grande, le voy a poner el link de los ajustes que pueden hacer. Y esto lo voy a utilizar para poder hacer la transferencia del vinilo a la gorra mucho más fácil. Yo utilizo esto que es bastante gordo, ¿verdad? Pongo así y así cuando pongo el vinilo se me hace mucho más fácil poner, ¿verdad? Cuando imprima, cuando ponga la plancha se hace más fácil. Usted puede utilizar una toalla, puede usar varias camisas. Hay muchísimas formas de hacer esto. Si usted obviamente utiliza la misma plancha que yo utilizo, hay unas planchas que vienen que son para gorras, que pues si usted quiere el dinero para adquirir una, siéntense en confianza de hacerlo, pero yo no hago muchas gorras, así que no tengo de esas máquinas, lo hago con una plancha, la plancha pequeña, que les voy a enseñar en breve. Pero esto lo utilizo, lo pongo aquí y se hace más fácil, ¿verdad? Y se estira para poner aquí el vinilo, ¿verdad? Pero vamos a ver esto en breve. Y así que vamos a poner, como les dije, la parte que brilla va hacia abajo. Poner esto aquí de la forma más derecha posible. Perfecto, ya esto terminó. Voy a cerrar aquí.
Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer es limpiarla. Siempre es recomendado usar uno de estos rolitos para limpiar el área donde usted vaya a poner pues su diseño, porque usted no lo ve, pero siempre tiene algo en la gorra. Y esta es la plancha que voy a utilizar. Como pueden ver, es pequeña. Esta también es de Cricut y esta es la Cricut, pues la mini, que ellos le llaman. Esto es suficiente para una gorra. Y como les comenté, tengo ya aquí adentro, pues este es como un tipo de tela que yo tengo, que es unos bolsitos. Yo los pongo aquí. Me aseguro que esté bastante ajustado. Y perfecto. Ahora con el diseño que voy a poner, lo voy a tratar de poner en el medio lo más que pueda. Si usted usa un tipo de vinilo como el mío, que no tiene mucha pega, yo lo que hago es que le pongo tape resistente al caliente. Y así me aseguro de que no se mueva y lo puedo ajustar sin problema alguno. Ahora sí, vamos a poner nuestra plancha. Y así quedó nuestra gorra. Esta gorra es sumamente barata, como yo le comenté al principio. Y usted puede ver que a algunos lados se queda la marca de la plancha. Tengan eso en mente cuando vayan a hacer, obviamente lo hice para este video, pero cuando vayan a comprar una gorra para hacerle a un cliente, no compren gorras baratas. Como hay un refrán que dice, lo barato sale caro. Así que tengan eso en consideración cuando vayan a hacer, ¿verdad? Ropas para algún cliente, que no compren cosas baratas, porque pues lamentablemente pues no son muy buenas para este tipo de cosas. Pero esto es un buen ejemplo. Miren cómo quedó súper linda. Así que usted considere comprar una gorra que sea 100% algodón. Y es mucho más fácil, pero de que se pueden estas gorras baratas, se puede. Así que tenga eso en mente y súper fácil de que se pegue. Así que gracias por ver este video. Si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo y como siempre, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.